a La Necedad, creo que número uno, sí, espero. Hoy me acompaña aquí Eva González Montero, alias Canina, pero es una persona muy talentosa y muy llena de cosas que contarnos hoy. Ella es escritora, es maquillista, es directora de videoclips, es comunicadora, es modela máxima. ¿Qué me está faltando, Eva? No sé. O sea, no sé, sí, comunicadora principalmente, creo. Entonces, trato de que sea en varias modalidades. Ujú. La más reciente siendo la música, pero sí, antes que eso me dediqué a varias cosillas antes. Sí, sí, qué curioso. Yo de hecho te conocí en el set del videoclip de Fiesta Familiar de Nakuri, me acuerdo Ahí perfectamente nos de eso. conocimos. Sí, Wow, Carlos, yo juré que nos habíamos conocido en algún chivo o algo así, qué loco. pero Bueno, ese videoclip fue un exitazo. sí, rajado, rajado. Tuve la suerte de que Vale me invitara como a apoyarles ahí obviamente, bueno, hablo de Vale Miranda por si acaso, que dirigió ese videoclip y ha dirigido otros muy chuzos. Eh, y fue algo, no sé, una experiencia muy nueva para mí y como que todo el mundo estaba poniéndose cómodo en ese espacio, ¿verdad? Siento que era como chiva eso. Eh, no sé, ser un comunicador no tiene que adaptarse también a un montón de situaciones y siento Sí. que ese es un valor tuyo que me agrada, como esa adaptabilidad, ¿verdad? El montón de cosas que te gustan hacer y que puedes desenvolverte también. Sí, yo, bueno, sí, trato de tener como apertura a los diferentes equipos con los que trabajo y eso me encanta. De hecho, es parte de lo que más me gusta de todos los proyectos que he logrado desarrollar. Ahorita con Canina también es algo chivísima que me ha permitido conocer a mucha gente y también Ujú. trabajar con gente que ya conocía, pero no necesariamente había trabajado con ellas. Y esas personas realmente son lo que, no sé, lo que termina de enriquecer todo, porque también es cuando uno se da cuenta de cómo hay una idea muy ficticia de la música siendo una persona. En el fondo Ajá, es como, sí, la persona que, no sé, da la cara, pero ¿verdad? Es absolutamente ficticio, o sea, o por lo menos es ficticio en las escalas que estamos hablando, costarricenses, etcétera. Eh, Supongo que también serán las escalas así mucho más grandes de producción musical eh, y donde hay un equipo enorme involucrado que nunca se ve, claro. que nada Sí, más está ahí a detrás. mí eso me parece fascinante que lo digas porque para mí mucho de lo más importante en, en los músicos que me han interesado en los últimos años y cosas así. Es gente que más que un músico a veces la gente dice un artista para dar a entender como que escoge muchas cosas, pero yo lo veo más bien como un director creativo. O sea, es como una Ujú, persona que me dice, ok, ese es el departamento de maquillaje y es un compartimiento en su cabeza, digamos. No ujú, es un ujú. departamento de maquillaje, pero es como no sé, como Megan Thee Stallion, ella maquillándose a ella misma en el video de Cardi B, ¿verdad? Es como una mae chusísima y y sí tienen un styling o sí tienen a alguien, pero a final de cuentas esa cabeza trabaja más allá de la canción, más allá del video, ¿verdad? De ese producto final. Sí, Y yo creo que es cada vez, o sea, bueno, por lo menos es la tendencia que yo percibo en la música actualmente, es muy, como que trata de ser muy genuino con el artista. En el ujú, fondo eso es lo que yo percibo porque tampoco puedo asegurarlo, pero eh, por lo menos la música más interesante que está sucediendo en este momento, desde mi perspectiva, tiene esa cualidad muy particular y creo que las redes sociales también lo han potenciado montones porque ujú, uno puede tener contacto con el artista desde un montón de perspectivas o lugares que antes no eran accesibles, ¿verdad? Es como, no sé, claro, uno puede estar en contacto con todo su mundo personal, toda su intimidad, llegar incluso a momentos de mucha intimidad y todo eso se comparte con la audiencia y entonces cuando se percibe algún tipo como de registro de falsedad, ¿verdad? O como de postura, ujú, no es tan bien recibido. Entonces creo que
parte de lo que le da un valor agregado a los artistas ahorita tiene que ver con eso, como con un esfuerzo porque su música transmite realmente algo que en lo que ellos creen. Me explico, no, es que antes existía mucho esa noción, ¿verdad? Como de que era un maniquí puesto. Ajá. Y es incluso, ya para salirme por la tangente, como es algo que me gusta mucho hacer, eh, lo de Britney Spears y toda esta trama, ¿verdad? Tiene mucho que ver con Ujú. eso, como con una noción de maniquí y de persona que está siendo utilizada por otro montón de manos alrededor, pero en el caso de los artistas que tienen un montón como de necesidades creativas o artísticas, por lo menos a mí me gusta, por ejemplo, referenciar a FKA Twigs, ¿verdad? Son Ajá. como personas que están muy involucradas en todo su quehacer artístico y en toda la proyección y el imaginario artístico que los envuelve, digamos. Sí, entiendo lo que quiere decir y, y me gusta que justo comentes que lo pensaste, lo planeaste, digamos, de muchas formas, porque justo hace unos días estabas compartiendo en stories como de la creación del video de Resulta, que fue tu primer sencillo, Uh ¿verdad? -huh, El video nosotros lo escuchamos en marzo y vimos el video un poco después, pero uh ya -huh. existía desde hace un año, es todo esto, ¿verdad? Y te fuiste preparando un poco. Entonces, no sé, quisiera que me contaras un poco de cómo fue para vos esa recepción de Resulta, cómo fue ya sacar eso después de tanto planeamiento, tantos meses de pensar cómo será. Fue fue muy raro porque, o sea, lo disfruté muchísimo, fue Claro. encantador, fue como un parto. Es realmente un proceso muy difícil en el sentido de que te sentís muy vulnerable y en el momento en el que también primero saqué la canción, entonces también dio como un chancecito, creo que le dio incluso más vida, como un Ujú. segundo aire a la canción una vez que salió el video. Eh, pero cuando saqué el video también me sentía súper vulnerable y expuesta y había como demasiado temor en medio de todo. O sea, confiaba en el trabajo y estaba muy orgullosa de lo que habíamos hecho, pero no deja de ser, ¿verdad? Como un lugar de mucha exposición. Eh, y entonces era un poco como eso mismo de que te llegas a sentir medio abrumado de la cantidad de atención que estás recibiendo en un determinado momento. O sea, es algo que yo no he experimentado antes, realmente. Porque sí tuvo como una buena acogida y entonces lo compartieron un poco y yo estaba bastante inundada de mensajes y de comentarios que eran todos súper positivos, o sea, era bellísimo, me explico, yo estaba extasiada, pero al mismo tiempo quería desaparecer un poquito, o sea, como que ya, o sea, estaba muy abrumada, la verdad. Esto fue cuando salió, pero lo curioso de todo este proceso es que uno dura demasiado tiempo planeándolo todo Ujú. y después lo saca y no dura nada, ¿me entendés? Es como muy desproporcionado Ajá. el tema de las duraciones. Y entonces también algo que tal vez me dejó de enseñanza todo ese proceso fue justamente como que el desarrollo para el que te estás preparando es lo que más se disfruta, Ujú. y sabes, es como todo lo que contiene el propósito por el cual estás haciendo todo lo que haces Ujú. y las conexiones que haces y los buenos momentos con amigos y amigas y ¿qué te digo? Como toda la carnita está realmente en el desarrollo. Ajá. Y una vez que lo sacas, es divino, es chivísima que la gente lo vea, pero ya no es tuyo. O sea, ya es como que ya, ¿sabes? Es el hijo que ves partir, realmente. Claro. En ese Y desarrollo, ya está en los demás como asumirlo. Ujú. sí, ese desarrollo lo hiciste, al menos esta canción, con Felipe Pérez Achará, ¿verdad? Y con Tazara, me Ujú. imagino, trabajaste también cerca. ¿Por qué quisiste trabajar con ellos, digamos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de colaborar con ellos específicamente? Bueno, Canina tiene una historia interesante en relación a Ok. Feli y a Tazara, porque yo empecé, Feli y yo nos conocíamos ya de otros momentos, yo había cantado con Pana de Alphabetics algunas veces en unos chivillos ahí, que de hecho
hicimos como unos 2 o 3. Ah, súper. Y entonces Feli me había visto cantar y nos habíamos conocido, no sé si a través de Pana, creo que fue a través de Pana, pero también recuerdo otros momentos en los que tal vez en algún bar nos habíamos visto. Entonces teníamos muchos amigos en común y ya nos seguíamos en redes sociales, en Instagram. Entonces yo estaba como muy inquieta, siempre he estado muy inquieta con la música. Y yo, pues a la par de la música, tenía toda esta cosa del audiovisual. Entonces empecé a usar mis canciones, o sea, canciones que yo escribía y tenía nada más melodías, no había ningún tipo de composición musical. Empecé a usarlas como excusa para hacer audiovisual. O sea, las agarraba y decía, ok, le voy a hacer un audiovisual, un videoclip a esta cancioncita. Entonces eran pedacitos, así, fragmentos absolutamente crudos, y les empezaba a montar un montón de imágenes que tenía por ahí en stock de viajes a la playa y de tramas mías, ¿verdad? Y me parecía como una cosa muy cute, pero era absolutamente inocente, digamos. Yo sí tenía mucho la espina de cantar, o sea, siempre me ha encantado cantar, pero es como de esas cosas que vos decís, bueno, realmente no va a pasar, ¿sabes? Voy a conformarme con mi margen de control. Entonces siempre estaba como pospuesto este plan musical. Y, y un día de esos que publiqué un videíto, Feli escuchó la canción y me dijo, me gusta mucho la letra, tal, pasame el crudo, pasame el audio tal cual lo grabaste. Yo tenía nada más notas de voz en el celular. Okay. Entonces se las pasé y él armó una maqueta chivísima, o sea, sonaba increíble. Entonces a mí me emocionó un pichazo. Yo dije, ¿qué es esto tan tuanis? Obviamente, yo quiero seguir haciendo esto. Y así nos mantuvimos como muy informal durante un buen rato, que yo también estaba como medio desesperada, como, quiero seguir haciendo esto. Entonces como que llegó un momento en el que ya logró coincidir el asunto y empezamos a vernos una vez a la semana. Y entonces yo iba al estudio, a Mute, y empezamos a trabajar en unas cuantas maquetas. Ajá. Entonces, teníamos como unas 7 o menos, tal vez como unas 6, y dijimos, bueno, ya como que es un momento de empezar a ver qué ondas, a salir, a decidir, ¿verdad? Como no, porque realmente esto lo venimos trabajando desde el 2017, o sea, es bastante rato. Se mantuvo, digamos, como debajo del tapete durante un montón de tiempo. Wow, sí. Sí, y entonces como que al principio lo que queríamos era, bueno, yo le dije, bueno, hagamos un dúo, porque él estaba produciendo las canciones y yo las estaba escribiendo y cantando, pero eventualmente en ese proceso de experimentación en el estudio, él empezó a meter voces también, me hacía como armonías, o entonces diseñábamos una parte en la que él cantara específicamente, y ese fue uno de los procesos de Resulta. Pero muy cerca ya del lanzamiento, cuando ya estábamos tomando decisiones finales, decidimos que era mejor que él se mantuviera como en rol de productor y yo pues lanzara el proyecto desde Canina como un proyecto solista, más por un tema de agendas y porque Feli ya tenía proyectos con 424 y con Achará, que es su proyecto musical personal, claro. y a él desde hace mucho le estaba interesando ser productor, tal cual, y quería además producir una voz femenina, pero no necesariamente, Formar una ¿sabes?, banda. involucrarse en otro proyecto. Exacto. Entonces, como que tuvimos esa conversación y la verdad es que siento que fue muy tuanis porque también ha dado pie a que conversemos desde otro lugar, ¿sabes? Como que siento que ahora las agendas y los tiempos se acomodan muchísimo más a ambos porque yo soy la que está, digamos, a la cabeza de todas las decisiones creativas, que era lo que vos mencionabas antes. Es como el artista se convierte en un director creativo de todo lo que está pasando. Y ya no tengo que estar, ¿sabes? Como molestándolo o coordinando agendas para ver cuándo, para ver si le parece esta paleta, sino que todo pasa por mí y finalmente lo que hacemos en el estudio con Mute y con Feli tiene que ver con la producción musical y con toda su genialidad que también es absolutamente innegable. O sea, yo llego al estudio y siempre me ilusiono mucho y me emociono mucho porque, sabes, él tiene como unos dones muy específicos en todo eso. Entonces, esa fue la situación, ¿ves? Empezamos con Canina como
muy experimentalmente, sin saber hacia dónde iba, pensando que iba a ser un dúo. Después pasó a este proceso y así fue como resultó lo de trabajar juntos. O sea, fue desde la experimentación y resulta es de esas primeras canciones que pensábamos que íbamos a hacer dúo y finalmente decidimos sacarlo como un featuring, como Canina y Achara. Claro. Sí, de hecho, ahí suena la voz de él. Me imagino que por eso iba un poco la cosa del Exactamente. trabajo. Esa canción es como muy, muy particular. O sea, a mí me gustó mucho, hablando de esa recepción, ver que la incluyeran mucho como gente en playlist, como decir, como "Ah, estas son las voces de chicas que me gustan, estas son las nuevas voces de Costa Rica que me gustan". O sea, como que siento que hubo un efecto ahí, bola de nieve, pero yo me atrevo a decir que es un poco por la letra y por lo que decís, ¿verdad? Creo que ahí está mucho de la magia, sin quitarle nada de mérito a la producción sonora, porque me fascina. Pero Sí. hay como muchas reflexiones ahí adentro en esa canción y quisiera que me contaras un poco que, cómo la escribiste y cómo que querías expresar con Resulta, tu sencillo. Bueno, fue difícil de escribir, la verdad, normalmente no me toma tanto tiempo, a veces las palabras surgen un poquito más fácil, pero con esa teníamos en primer lugar varias partes, o sea, era como una canción que estaba muy desarticulada, porque de nuevo era muy experimental todo lo que hacíamos en el estudio, entonces un día de esos yo le dije a Feli que quería que usáramos una canción de referencia para hacer una canción que nunca, como que nunca se repitiera, Ajá, que era Female Energy de Willow. ajá. Entonces yo quería usar esa canción de referencia, le dije, me interesa mucho hacer una canción que nunca se repita, que no tenga coro, etcétera. Y llegamos como a esta estructura que era muy interesante, pero era como desencajada, ¿sabes? Ujú. Era como, ok, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Eh, Al final también le atribuyo muchísimo de eso a él, o sea, de verdad que es como impresionante lo que puede hacer musicalmente, pero yo a nivel de letra quería que fuera como una especie de devenir, en el que al inicio fuera como, o sea, en ese momento específico en el que la escribí me estaba sintiendo muy frustrada, particularmente porque eh, estaba en medio de la U, terminando semestres, eh, sintiendo siempre que estaba en un lugar donde no quería estar, o sea, siempre como pensando que no estaba conforme con la vida. Y era eso como lo que me tenía tan, ¿sabes? Como tan frustrado, tan angustiada, era que no tenía como, sí, no estaba Ujú, satisfecha. Y creo que en el fondo un poco esa canción para mí inclusive funciona como mantra, como para anclarme de nuevo al presente, porque creo que esa insatisfacción como de estar anhelando siempre algo que no está, tiene que ver ¿sabes? Con todo lo que uno anticipa, pero no está aquí, no es parte de tu realidad. Entonces, algo que me enseñó esa canción fue como a tener este release, ¿sabes? Como este es el tiempo en el que estás y parte de la gracia es disfrutarlo, no pensar que deberías estar en otro lugar y estar como en una carrera contra vos misma, ujú. ¿verdad? Entonces, tenía que ver mucho con ese sentimiento y por otro lado tenía que ver mucho también con el tema de la inadecuación femenina, siempre, como que siempre soy inadecuada Ujú. en mi cuerpo, en mis características, en lo que proyecto, en lo que quiero, en lo que necesito que la gente vea de mí, ¿sabes? Es como toda esa vara que uno proyecta hacia afuera y que no necesariamente está conectado como con lo que a uno realmente le interesa o, a ver, no sé, o sea, como que uno tiene muchos sueños de grandeza o anhelos de cualquier vara, ¿sabes? Y cuando te das cuenta en el día a día, las cosas que constituyen realmente la felicidad son otras, como, no sé, darle de comer a tu perro, ¿sabes? O sea, hay cosas muchísimo más concretas y cercanas a tu experiencia diaria que te dan muchísima más felicidad que las cosas hipotéticas que podrían estar pasando y que no están. O sea, porque finalmente también llegas ahí a estar en esas situaciones hipotéticas que te inventaste y te das cuenta que son exactamente lo mismo como estabas. O sea, son el mismo nivel de realidad y de, no sé, como de poco,
espectaculares, ¿sabes? Es como que uno sueña con una espectacularidad, no Sí, sé, y no se conforma como con las cosas pequeñitas, sí, ya, hay una están. frase aquí que dice, happiness is never grand, como que la felicidad nunca es este gran gesto o este gran momento Ujú, hollywoodense, ¿verdad? De alegría. A veces la felicidad es ujú, estar, nada más, ¿verdad? Como, ujú, exacto. entonces, te entiendo un montón porque tal vez comparto personalmente esa sed como de más y quiero más y verdad y este tipo de frases como de no se acomoda el mundo a mis miedos, que es como esa Ujú, frustración y esa chicha, ¿verdad? De, de eso. ujú. Pero yo siento que la canción, aquí sí hablando de lo musical, también se adecua muy bien a esas explosiones y a ese catarsis y a ese dejar salir, ¿verdad? Como yo me imagino nada más en un concierto, por ejemplo, la gente gritando como resulta que nada funciona, ese chichón, ¿verdad? ¿Ves? Eso a mí me genera una angustia que no te puedo explicar. O sea, pensarme en un concierto me da como un no sé qué. Espero que todavía falte un rato y yo pueda como sentirme, o sea, no sé si va a pasar que de verdad llegue al momento en el que me sienta preparada para ¿Te eso, pero parece? Me hace gracia porque, sí, una cosa es cantar. Bueno, yo recuerdo que a vos te gustaba mucho cantar, te grababas en un video cantando alguna canción o alguna cosa así, pero sí, no es lo mismo tener personas enfrente, ¿verdad? O sea, ese mismo jamás, proceso en el jamás. estudio, ¿tuviste que enfrentarte como a eso un poco? O, Sí, sí, definitivamente. Cuando Fel y yo no nos conocíamos tanto, mm, era un poquito más difícil porque, sí, no sé, o sea, uno siempre desafina o tiene tomas que no son tan buenas, pero poco a poco también eso se ha ido aliviando y honestamente ya a la fecha no, o sea, es muy sencillo que me diga, estás desafinando en esta nota y yo trato de mejorarla o vamos a ver qué se hace. claro, claro. Sí, ya a la fecha no, pero sí es un lugar muy expuesto porque también parte de lo que se hace o de lo que de nuestro proceso creativo tiene que ver con la improvisación en el micrófono. O sea, yo estoy ahí con una pista, con algo que él haya preparado musicalmente. Eso es algo como un proceso que ha dado pie a algunas de nuestras canciones que todavía no han salido, por cierto. Este, pero entonces estoy con una pista y empiezo a improvisar la melodía Ujú. y a veces salen cosas muy estúpidas realmente, entonces como que uno está, o sea, fuera de tono, súper como desajustado, Claro, o cantas alguna estupidez que te sale, o sea, hay un audio muy divertido de él y yo, él estaba improvisando en el micrófono porque era el momento en el que estábamos haciendo una canción juntos, que me encantaría que saliera, y hay un momento en el que él está improvisando y dice una frase, el agua con tumor. O sea, eso fue lo que le salió en medio de la melodía. Eh, en fin, no quiero cantarla porque es patético, pero el tema es que salió una frase así súper estúpida y todo quedó grabado en mi celular. Entonces ahí tengo ese audio que es súper chistoso, siempre lo escucho cada vez que quiero acordarme de los momentos de, de estudio y de grabación y de improvisación que hace un rato no suceden. O sea, hace poco sacamos una canción nueva, no la hemos lanzado, pero ya la tenemos claro. lista, pero esa ya era parte de una maqueta que teníamos preparada desde antes, entonces fue como un proceso mucho menos de llegar a improvisar al estudio. Es como que sí, esos tiempos me hacen mucha falta y eran más bien un momento como de mucha amistad, ¿sabes? Porque es, es como que se te da licencia para ser mucho tonto o ponerte muy vulnerable Ujú. cuando estás cantando y entendiendo que... Sí, eso me gusta porque suena como un proceso más, eso, improvisado y a ver, partiendo de que uno no tiene todas las respuestas, ¿verdad? O sea, como Ujú, que puede pasar lo que sea y eso está bien y esa melodía te la llevas a la cabeza, a la casa y tal vez así exacto. terminan pasar Sí, es cosas. como un proceso que sucede en varias iteraciones, digamos. O sea, vos trabajas una melodía, después le escribís la letra a esa partecita, o más bien sucede al revés, tenés letra pero no melodía, o, ¿sabes? Es como que es un proceso que también depende mucho de la pieza y de cómo estés vos anímicamente, etcétera, pero es eso, como que también a veces crees que tenés la letra, digamos, esto me está pasando ahorita, como que ya había una canción muy como lista y yo necesito cambiarle la letra. Entonces,
pues no pasa nada, uno siempre puede volver a grabar las voces y decir, no, realmente algo que me representa más ahorita es esto. Claro, sí, eso me recuerda al proceso de un muchacho que se llama Felipe, ¿verdad? Que tuvo que repetir una semana más el disco Siempre Mar y él dice si no hubiera repetido esas cosas, esas tomas y cambiado estas cosas, no me lo hubiera perdonado nunca, eso es lo que él me dice. Es muy fuerte, sí, 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 pero de verdad que sí se siente así, o sea, uno tiene un poco como sus manías, ¿sabes? Cuando se escucha. Y además, si está haciendo igual alguien suficientemente minucioso con lo que estás lanzando, que me parece que es una buena actitud cuando te interesa como... No siempre es bueno, ¿sabes? A veces hay un tema de parálisis, Ajá, como cuando estás siendo demasiado perfeccionista. Pero yo creo que sí hay un nivel de minuciosidad que se necesita para, digamos, serle fiel a lo que estás realizando. O sea, no, y además se te permite, dado que sos como un poco el director de tu proceso, ¿sabes? O sea, siendo un lanzamiento indie, ajá. no necesariamente, no sé cómo habrá sido con Siempre Mar, pero no necesariamente tenés que quedarle bien a fechas tal cual o, qué sé yo, a presiones externas. Quería preguntarte por el nombre Canina. ¿Eso dónde surgió? Siento que lo has explicado antes, pero me gustaría como que me dieras una noción de cómo surgió y por qué existe utilizar este nombre artístico. Sí, al principio teníamos otro nombre, yo tenía otro nombre en mente, quería que se llamara Casi. Mm. Siento que a la fecha habría sido bastante poco pegajoso, o sea, es la sensación que me da, por dicho me fui con Canina, pero estaba como muy pegada con Casi, la verdad, lo tenía como muy, ya muy listo, según Me yo. recuerda a Casus. Y sí, o sea, pues era más por el tema de, en español me parece que es una palabra muy, muy linda, Ajá. ¿sabes? El casi es como una posibilidad, pero, ¿verdad? Es como un deséxito, no sé, es una palabra interesante. Entonces, como que me fui de ride y me gustaba mucho y además podía sonar ahí como vocalista femenina, whatever. Este, pero después caí en cuenta de que canina era una palabra increíble. O sea, sí lo estuve pensando por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo me va a llamar? ¿Cómo me va a llamar? Pensé en muchos nombres y los discutí con Feli y toda la trama. Bueno, con Tazara también, ahí está en el estudio. Em, pero Canina fue como, por un lado, como un tributo a Canino, que así es la traducción que le hacen a la película em, de Yorgos Lantimos. No sé si la has No. oído, Quinodontas. Es una película increíble, o sea, yo se lo recomiendo a todos los que puedan ser fanáticos del cine. Es una película difícil al principio, o sea, hay como que darle tiempo, pero es increíble. Para mí es una escuela de cine ya tal cual la película, porque pues tiene un montón de cosas que, a ver, como que yo no había visto nunca en la vida, ¿sabes? Pero Ujú. tal vez es también por una ignorancia particular audiovisual. En todo caso, era como muy, muy, muy interesante. Y Canino es una peli que es como un coming of age muy oscuro, con un humor negro y como muy... Eh, todo es una distopia terrible, ¿sabes? O sea, pasaste de la Entonces, posibilidad ya como a un mundo más. es muy loco, o sea, de verdad, si uno ve esa película se queda como muy enganchado porque tiene muchas aristas filosóficas y, qué sé yo, de análisis súper lindas, pero mal, como retorcidas. Eh, entonces, bueno, Canino es una de mis películas favoritas y dije, ok, en honor a Canino me encanta Canina, pero también tenía toda esta otra como dimensión que tiene que ver con ser una perra y ser una perra en español es básicamente ser una mujer promiscua, pero no necesariamente, digamos, a qué se le atribuye esa promiscuidad es algo que está básicamente sostenido por el criterio masculino, ¿verdad? Eh, y además puede ser una palabra que se usa mucho en relación a como a un recelo, a una venganza ¿verdad? O a una saña en contra de la sexualidad femenina tal cual, o sea, de la autoridad femenina de decidir con quién y con quién no y ese tipo de cosas.
Entonces, hay como también, digamos, yo recuerdo cuando estaba adolescente sentir un temor real por ser catalogada como una perra bajo los ojos de los maes que me gustaban, ¿sabes? Es como, si me meto con este mae, entonces van a pensar que soy una perra porque hace poquito estuve con otro mae, o, ¿sabes? Hay un montón como de criterios que juegan ahí en relación a cómo uno se identifica y cómo uno construye su propio como ideal de cómo quiere vivir su sexualidad y su vida amorosa en general. Entonces, cuando entendí que ese temor existió, también me pareció como que canina era una manera linda de darle un twist, como darle la vuelta a esa palabra que ha funcionado como categoría que otras personas colocan sobre uno y dije, no, o sea, hay una autodenominación en la palabra canina, pero desde otro lugar, ¿sabes? Es como una reivindicación que además me parece muy elegante. Sí, de hecho suena ¿Ves? como un Yo no soy una término perra. científico. Es Exacto, como exacto, especie canina, ¿verdad? Pero exacto, exacto. sí, y siento de alguna forma que esa capa, esa dimensión, como le dijiste vos, se va reflejando también un poco en el video que tiene, ¿verdad?, desnudos femeninos o tiene ¿verdad?, como una sensibilidad y como imágenes, entre comillas, incómodas, pero estilizadas, sea flores en la boca o de nuevo los desnudos. No sé cuál fue tu approach para hacer ese video también, porque yo siento como que si hay un momento para hablar de eso es precisamente después de que acabas de explicar el nombre. Sí, el video, pues, o sea, era muy importante para mí, en primer lugar, porque tenía que ver con lo que ya hemos hablado muchas veces, que es el imaginario. Ajá. O sea, ok, yo estoy lanzándome con este nombre y este va a ser mi primer video, ¿qué va a pasar con ese imaginario? Y entonces, como que entendiendo en primer lugar que la canción tiene muchas etapas, ¿verdad? Ujú. Musicales y tiene como, al final es como un release, al inicio es como mucha tensión, tiene un pico como de ahí en el medio, ¿verdad? Con el resulta. Entonces, con Sebas Coto, que fue el codirector del video, estuvimos una buena temporada dándole al guión. De hecho, el guión fue lo que más duramos y después la preproducción fue como una semana, corra, todo tiene que estar listo. Y ya lo tiramos en 3, 4 días y bueno, la Wow, sí. postproducción también duramos bastante. Fue como un proceso muy largo de postproducción. Pero creo que esas fueron como las 2 etapas más largas. Y en el fondo eso tiene mucho sentido porque cuando estás preparando el guión, estás como queriendo entender conceptualmente qué vas a retratar. Y cuando estás preparando la postproducción, es una reescritura del guión, ¿verdad? Es como, ok, teníamos esta idea, grabamos esto, ese es el material final, ¿cómo vamos a hacer que esto tenga sentido a nivel narrativo en la postproducción? Claro. Y entonces, el guión tenía mucho que ver con había un carácter disruptivo. O sea, para mí era muy importante que se reflejara una sensación como de ciclos. Al principio tenemos como este momento en el que estamos en un mismo cuarto y había como una cosa de repetición. Ujú. Al final no terminó siendo tal cual lo que representamos, pero creo que parte del proceso de escribir el guión y lo que vos mencionabas de las imágenes incómodas que están estilizadas tenía mucho que ver con eso. O sea, lo escribimos tal cual. Era imágenes violentas, imágenes, digamos, esa era como la descripción que yo le daba. Pero tenía que ver con estas imágenes que tienen una cierta violencia visual o compositiva, ¿verdad? Hay algo que no está bien colocado, como que no, ¿verdad? Las flores en la boca, pues no. Ujú. Entonces había como una dislocación simbólica de los elementos dentro de la imagen, pero que finalmente también tenían simbología en relación al imaginario femenino. Entonces tiene que ver con los desnudos, tiene que ver con las flores, con quién te da las flores, eh, tiene que ver con todo ese tipo de imaginarios dentro de mi cabeza que podían constituir como
la desconexión o la disrupción entre lo que yo esperaría que sea para mí vivir mi sexualidad, mi cuerpo, mi universo femenino o lo que sea que eso signifique y lo que otras personas esperan de ese universo. Y además era muy importante para mí que ese universo estuviera constituido por mis amigas también. Todas las que aparecen son amigas mías, Claro, son muy amigas. Entonces era también como una necesidad creativa, o sea, el talento es, digamos, una invitación a mi intimidad también desde ese lugar. claro, entiendo, entiendo. Sí, yo, de nuevo, algunas de las personas que salen ahí son personas que también conocí el día que te conocí a vos, porque trabajan en lo mismo, han participado Ajá. en videoclips, entonces otras también son amigas, entonces también para mí fue mucho ese sentimiento, ¿verdad? A veces el statement se hace desde detrás de bambalinas, ¿verdad? Behind the scenes, poniendo a un crew de mayoría mujeres y trabajando de cierta forma a lo interno, ¿verdad? También. Y ahora que hablabas, utilizabas la palabra imaginario, algo que me llama la atención es que al final del video, ¿verdad? Como que se revela que todo es un escenario o un set, ¿verdad? De grabación, como, no sé si esa es una forma también de decir, como, bueno, todo lo que acabas de ver es falso y es impuesto, pero a la vez es escogido, ¿verdad? No sé si esa era parte de la intención. Esta era parte de la intención y me gusta mucho que haya interpretación detrás, o sea, no quisiera yo ponerle las palabras a la gente para que entienda o no entienda en relación a lo que vio, pero sí era parte de la propuesta estética, era que fuera algo medio artificioso, o sea, algo que tuviera como, sí, como un artificio, ¿verdad? Todo el tema de la pantalla verde, que además nos permitió tener como mucho control sobre las situaciones que estaban pasando en set. Digamos, solucionaba dos problemas. Uno que es grabar digamos, en movimiento una moto, o sea, eso nos hubiera complicado mucho la Claro, producción. Entonces, todo estaba como muy controlado, no me está sonando muy largo, todo estaba muy controlado por la posibilidad de filmar todo en un set. Y por otro lado, nos ayudaba muchísimo a hacer avanzar esa narrativa que tenía que ver con un poco la colocación de las cosas, ¿verdad? Como que todo está puesto en un lugar ajá, desde sí una deliberación, o sea, como que las cosas están colocadas deliberadamente, pero también hay un artificio ahí de por medio. claro, claro. Que, que tú, Ani, sí, artificio es una palabra como de bruja, que al mismo tiempo es otra palabra como perra que ha sido mal utilizada, Como, ¿verdad? Es como, no sé, hay capas. sorry, Me gusta porque hay como una mitología eso de canina. sí, supongo. ¿Qué te iba a decir? Es que, bueno, Sí. es que me dicen también que a veces hablo con palabras muy rebuscadas. O sea, tengo como un chat con unas amigas que se llama palabra de domingo. Es básicamente por eso, porque paso en esas, pero, o sea, perdón. No, pero yo siento que eso es parte Sí, es como... de cómo vos hablás o como tal vez una persona que escoge palabras, sea para una letra de canción o sea para un libro, pues le gusta Mm, pensar. A mí me pasaba en la escuela me ayuda. que me Sí. decían o sea, mis amigos de donde yo vivía, como shout out a Juan Tribaldos, él me decía como, ¿por qué usa tantas palabras de escuela? Como yo decía, como, Ajá. bueno, se supone, o sea, como, no sé, simplemente uno suena más Sí, sí, formal a todo veces, rebuscado, exacto. rebuscado. Y era como, tener 9 Exacto. años, deja hablar así, es lo que él me... es verdad. Ajá, ajá, ajá. Pero y sí, Bueno, probablemente siendo un niño de 9 años, sí, no coincidía muy bien con el entorno. A mí me pasaba mucho y me sigue pasando, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también antes de estudiar comunicación, estudié un par de años filosofía y creo que me dejó bien tocada, como tocada, así, medio tocada al techo. interesante Entonces, bueno, ese viaje. ese dato curioso, sí, este, pasó, Y aparte de sucedió. eso, digamos, ahora trabajas como comunicadora, o sea, cuando
cuando no estás combatiendo a los villanos con la música, estás trabajando así. Sí, trabajo como comunicadora, trabajo en una consultora de comunicación em, y trabajo también como productora audiovisual. Eh, digamos que digamos, el trabajo principal es como en esta consultora, pero afortunadamente no es un trabajo que involucre el día completo, entonces puedo destinar otros momentos de la semana o, ¿verdad? Como acomodarme suficiente porque tengo esa posibilidad de flexibilidad y entonces también trabajo en producciones de vez en cuando, cosas que también han estado detenidas por la pandemia. Claro, Entonces ha sido una dicha como tener un trabajo de escritorio mucho más estable. Pero bueno, en todo caso, sí, antes también estaba trabajando como maquillista, pero eso tengo como la sensación de que va a detenerse claro, por lo mismo. por un buen tiempo. No, no sé si solo por la pandemia, digamos, ya desde antes estaba como medio quitada. Ah, claro. O sea, es como que ya no, digamos, no es que no me interesa mucho, me parece chivísima, nada más que no siento que, ¿sabes? Porque el tiempo que tengo para destinarle es realmente el tiempo libre. Ujú, Entonces no sé ujú. si me interesa tanto como destinar mi tiempo libre a trabajar en una cosa adicional. O sea, fue algo que me funcionó perfecto y que me encantó. O sea, ser maquillista fue el sueño en mis tiempos de U. Era increíble. Claro, claro. Pero sí, ya a la fecha no me interesa tanto como ingreso. Entonces está como ahí en veremos qué pasa con eso. Entiendo, entiendo. Em, Ahora hablabas de que, bueno, que ahora en pandemia la gente se ha metido a hacer más cosas, crear podcast, contenido. No sé, vos Ujú. le has dedicado este tiempo a este otro tipo de componente creativo, digamos, lo has aprovechado para escribir más canciones, Totalmente. así, contame. Totalmente. Por dicha me salió este proyecto con Hits with Tits. Eso fue como un milagro del Qué cielo bueno, porque me puso a trabajar. Ajá, fue como, ok, otra vez, de nuevo, proyectos y propósitos. Porque siento que la pandemia como que ha tenido varias etapas en mi vida particularmente. Digamos, yo no tengo nada de qué quejarme. Todo ha estado bien. Tengo salud y tengo seguridad, ¿sabes? Todo está bien. Em, pero definitivamente fue como un golpe más emocional. Y también, de nuevo, no quisiera quejarme en ese sentido porque de repente siento que es como un berrinche, no sé de qué tipo, un berrinche que no quisiera yo escuchar de otras personas, ¿sabes? Pero en todo caso, al principio sí significó como cambiar de rumbo por completo, porque yo tenía un plan muy marcado de terminar la U, graduarme y jalar, o sea, irme a otro país, quería ir a estudiar probablemente a Barcelona o ver qué posibilidades tenía, pero estaba como muy enrumbada en ese camino, ¿sabes? Como que lo tenía muy fijado en la jupa. Eh, y por otro lado, Karina también, como que tenía unos proyectos muy particulares y yo como que lo tenía muy todo cronometrado. Vino la pandemia y fue como deténgase todo el mundo, no está pasando nada, ¿verdad? Fue como poner en pausa todo. Entonces, pues eso, como que me obligó a poner en perspectiva qué era realmente lo que yo quería hacer y qué podía hacer en el margen de acción que tengo aquí ahorita, en este momento, y es también, de nuevo, volvemos a resulta, y por qué es tan importante el mensaje de resulta, porque claro. es como, ánclese en el presente, o sea, no hay forma de salir de lo que está pasando, ¿verdad? Es como esos momentos en los que uno de verdad entiende que el presente es absolutamente lo único que está sucediendo. Entonces, bueno, no sé, según la teoría de la relatividad, no sé, pero bueno, la verdad es que, pues fue anclarme de vuelta y todo era un despropósito. Honestamente, yo no tenía idea de nada, es como no sabía qué estaba pasando, no sabía qué quería hacer, eh, no sabía qué estaba pasando con Canina, como que me achanté muchísimo al inicio de la pandemia. Y después fue también como de aprender a surfear el momento, ¿sabes? Como, ok, es esto, mm, no puedes hacer mucho más que esto y está bien.
y Hits with Tits llegó como una oportunidad para ponerme a cantar otra vez. Claro. Y escribí una canción para Hits with Tits, y aparte de eso empecé a hacer un podcast con unas amigas que no ha salido nada y que ahí está, estamos produciendo todavía, pero como que fue como darle un reset a la posibilidad creativa. Y por otro lado, me puse a pintar otra vez, y también fue como, digamos, yo honestamente de las cosas que más agradezco de esta situación específica es la disciplina que me ha obligado a tener, porque entonces Claro. ahora no cuento con una rutina o con una estructura que se me da por fuera, sino que me la tengo que hacer yo. Entonces, desde cómo organizo mi trabajo, hasta cómo organizo mi tiempo libre, hasta las metas que me pongo en mi entorno cercano, ¿sabes? O sea, el orden de mi cuarto, porque es el espacio en donde más tiempo paso, ha significado una cosa importantísima, ¿sabes? Entonces tengo como hasta rutina para limpiar el cuarto y, no sé, ordeno la cama todos los días. O sea, son cosas que Claro. no pasaban antes, pero como que me ha obligado a ser muchísimo más ordenada con las metas que sí tengo. Es como, ok, ¿cuáles son sus metas? Primero que nada, y después, ¿cómo putas va a ser para lograrlas dado que estamos en esta situación? Entonces, ha significado como mucha disciplina interna, Claro. de verdad. ¿Cuándo entonces vamos a oír eso de Hits with Tits o música nueva de Canina entonces? Bueno, ya ahorita Feli está súper ocupado con otras grabaciones y otros proyectos, entonces creo que vuelvo al estudio a partir de septiembre, esa es la fe, eh, a darle con las canciones que te decía que ya estaban listas, y ahora yo quiero retractarme y decir, no, quiero cambiarle la letra. Claro. Entonces, vamos a empezar con esas que realmente son 2 canciones que están ahí como en veremos, o sea, quiero ver qué rumbo les damos. Tenemos otra que está lista y tenemos la de Hits with Tits. La de Hits with Tits no manejo yo los tiempos, lo manejan ellas. Creo que va a salir a finales de septiembre. Si todo sale bien, si el cronograma se ajusta y si ellas como logran cumplir con todos los tiempos que tienen propuestos. Claro. Entonces, a finales de septiembre estaría saliendo eso, que me tiene muy emocionada. Sí, Eso por porque, un bueno, lado. lo publican en vinilo y todo esto, ¿verdad? Que siempre ha sido como... Es divino, es un proyecto chivísima. Sí, yo estoy encantada, ya quiero que salga. Claro. Y que todo el mundo lo pueda escuchar, y va a estar en Bandcamp primero, y después también, ahorita estamos preproduciendo el videoclip, Ah, muy que bien. todas esas son cosas que sí, como que me ilusionan mucho. O sea, casi que hacer música es como una excusa para hacer videoclips, ya a la fecha. Entonces, no sé, a mí me interesa mucho sacar videoclips, la verdad, me parece que termina de profundizar muchísimo lo que uno quiere decir, ¿verdad? Es como que sacas un producto circular, Sí, yo soy súper fan cerras el de ciclo. ese arte, digamos, o sea, como del videoclip como entre comillas arte total, es como de jugar Es que es muy fuerte, de sí. que un videoclip es más poderoso que la canción sola o que el video solo puede, o sea, no sé, la Es suma. que son productos como casi que separados, viven en sus propios márgenes, supongo. Digamos, Sí, la canción la puedes aprovechar y disfrutar y tal cuando no estás en plan de consumir cosas audiovisuales. Que yo me concentro mucho en mi propia experiencia como consumidora de música y de videoclips. Entonces, ese es como el margen de referencia que tengo. claro. Y para mí la música tal cual sin videoclip significa otro montón de cosas, pero cuando hay un videoclip también es todo un statement Ujú. creativo y toda un esfuerzo de contar algo, ¿verdad? Que aparte de la canción como en sí misma, está agregándole, ¿verdad? Está como nutriendo, en el mejor de los casos, porque también hay momentos en los que tal vez no le suma demasiado el videoclip, pero honestamente a la fecha es más un experimento. O sea, para mí todo esto ha significado una gran escuela. Digamos, es algo que yo entendí hasta después. Canina a mí me ha permitido hacer todo lo que me gusta hacer. Punto. Y en ese margen también no me interesa demasiado limitarle a lo que pienso que le puede gustar a otra persona, sino es como casi que un campo de experimentación con los amigos que nos involucramos en eso que estamos haciendo.
pero va desde dirección creativa, maquillaje, vestuario, arte, guión, fotografía, hasta, o sea, tengo inclusive amigas que están muchísimo más involucradas en diseño gráfico. Sofi Flores, que fue fue la que hizo el cover y me ha ayudado muchísimo en otro montón de diseños gráficos de Canina. ¿Sabes? Es como que todo ha significado una especie de comunidad, porque también con Sofi, por ejemplo, la manera en la que hemos intercambiado trabajo ha sido a través de diseño gráfico y maquillaje. Entonces ya a Sofi la he maquillado varias veces y ha sido chivísima, ¿sabes? Es como que Canina se ha convertido en eso, en una especie de comunidad creativa, para mí, por lo menos, para el círculo que yo quiero establecer como inspiración, digamos, de trabajar y de producir. Claro, claro. Y es eso, o sea, significa, por ejemplo, escribir. Para mí es un espacio muy particular en donde escribo, que no siempre se da. Y todo lo de cantar también, o sea, es muy hermoso, por lo menos para mí significa, sí, otorgarle un montón de posibilidades creativas. No lo quiero limitar demasiado, ¿sabes? A la música o a los videoclips, sino como no sé, pensar Sí, no, es que es todo, en todo lo que puede es significar. escribir, cantar, luego la parte de vivir la música, ¿verdad? Sea grabándola, sea compartiéndola, el videoclip, los mismos trabajos de maquillaje, dirección de videos. No sé si también este video que estás planeando sería dirigido por vos o no sé, también cómo es hacer un video, pensar en un video en medio de una situación tan particular. De una pandemia, sí, es bien particular la situación, entonces también todas esas medidas hay que tomárselas con mucha seriedad. De fijo. Y entonces pero también se convierte como en un espacio de mucho juego, ¿ves? Es que también, Sí. o sea, yo creo que es eso, es como que las transiciones y las crisis tan grandes tienen o sea, pueden significar algo muy denso, que yo además no puedo resolver. O sea, yo como individuo es como, ¿cuál es el margen de acción que tengo? Es diminuto. Y entonces en lo que puedo hacer, que no tiene ninguna intención de salvar el mundo ni de, ¿sabes? Es como, es casi que totalmente hedonista y no sé si ególatra, o sea, me atrevería a decir que tiene que ver solo conmigo, pero también con la gente que se involucra y entonces se forma algo un poquito más grande. Pero es esa como necesidad de jugar. En el fondo creo que es eso, como una necesidad de sí estar siempre en proyectos y en cosas que lo muevan a uno internamente y que no necesariamente signifiquen ganar dinero o tener que sobrevivir o, ¿verdad? O tener que resolver el mundo, sino jugar. Sí. Así en lo concreto, con el diminuto espacio que tenés y con el que contás, que en el fondo se hace algo muy grande también. Es eso, es como que las posibilidades te amplían el espectro muchísimo. Y entonces, no lo voy a dirigir yo, lo va a dirigir una amiga, para responderte, porque sí, me está costando responder. Lo va a dirigir una amiga y vamos a participar muy pocas personas en de Hits with Tits. Ya tenemos armado el crew, somos, a ver, en principio 4, pero se puede expandir a, no sé si unas 6 personas, dependiendo de las asistencias que se necesiten. Pero realmente es una cosa como, ¿sabes? Súper diminuta en términos de equipo humano, involucrándose en las ideas de este videoclip. Y después de está también en preproducción otro videoclip que va a dirigir Sebas Coto. Y como que estamos ahorita armando toda la propuesta de guión y de arte, etcétera. Y lo queremos grabar apenas terminemos con Hits with Tits. Entonces creo que va a ser como una seguidilla de 2 videoclips si todo sale bien, en lo que también termino de montar estas canciones que faltan, que te decía que no sé qué rumbo les vamos a dar. Un EP Pero bueno, o es como eso, es como que estoy concentrada. o un visual album. ¿Te imaginas? Sería increíble, financiado por Disney. O sea, no, Sí, si se pudiera, sería a mí me increíble. fascinan los álbumes visuales por eso, porque es como el videoclip en esteroides.
Y Es sí, increíble, o sea, pero digamos, Beyoncé siendo la reina de esto, a mí me vuela la cabeza, la verdad. sí, sí, sí. Es chivísimo. Pero hay otra referencia que me gusta porque tal vez no es tan conocida y no está tan bien hecha jamás, que es el Dark Fantasy de Kanye West, que él hizo un visual album hace 10 años, digamos. Salió en noviembre, digamos. O sea, sí, Y no es, o sea, no está tan bien construido tal vez, pero tiene las imágenes más icónicas, digamos, que yo haya visto, porque en serio es como, veo una pluma y pienso en ese álbum visual, creo que no es lo he como, visto. sí, Voy a buscarlo. ¿Dónde sí, está? está en YouTube de hecho, se llama Runaway y es como, dura como 45 minutos y en serio te deja como, Es el de él tocando un piano, todas las claro, pero bailarinas, es ese es la mismo. versión extendida, por decir así, todo lo que hay antes y todo lo que hay después Qué de bonito, ese. madre, porque ese video es Sí, increíble. Ese video solamente es increíble, esa canción es sí, chivísima. sí, sí. Bueno, a mí me encanta. O sea, para mí Kanye es realmente un genio, ha sido un genio y ahorita probablemente está pasando por una situación un poco complicada. Sí, sí, a mí Y me confunde toda la situación por eso mismo, porque yo no trato de decir que genio, pero sí que genial. Y sí, me bueno, exacto. fascina ese disco, y ese disco va a cumplir 10 años en noviembre, y es como, ¿se vale celebrar o se Sí. vale como hacer como que... Y es como, no, 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 creo que hay que lidiar con esos legados también como complicados y saber entender. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. O sea, eso es otra discusión súper interesante que tiene que ver con todo el mundo del artista, que no tiene nada que ver con su fandom y con Sí, su trama, sí, de figura pública. O sea, es todo lo que está detrás y que sustenta o no ese poder creativo. sí, pero sí, O sea, con Kanye es complicado. sí, volviendo a ese tema, ¿cuál videoclip a vos te hubiera gustado haber hecho? Así que te parezca como enorme. De artistas que me gusten. O sí, no sé, tal vez nada más un videoclip, digamos también. Bueno, es que, o sea, está difícil porque hay muchos, pero pienso mucho en Anima de Tom York. Me parece una vara así, me vuela la jupa, y que está en Netflix. Ajá, ajá. Eh, Me gustan todos los de Canadá, es que es una cosa impresionante. Todos los que produce Canadá es como, mae, yo necesito bretear con ellos en algún momento. Ya ibas para Sí, es Barcelona muy fuerte. con A tocarles la puerta. manifestando toda la... Exacto, exacto, exacto. Sí, me vuela la jupa todo lo que hacen, me parece impecable. Yo había oído Eh, que ellos hicieron muchos de los videos de Rosalía de plata de ellos sí, sin saber si una disquera iba después a comprarlos o no. O sea, ellos nada más bueno, yo decidieron creo que incluso los dos primeros, malamente y piensa. Malamente y, ajá, pienso en tu mirar. Si dicen que Sí, ellos los hicieron completamente apostando por Rosalía. Y eso a mí me parece bueno, imagínate. maravilloso porque es algo que, o Sí. sea, ellos ya están a un nivel, pero es algo que aquí en Costa Rica vemos, ¿verdad? Como mae, esa canción me fascina, voy all for it por tu canción, porque siento que necesita un videoclip fuerte, ¿verdad? Como que, Pues eso, o sea, honestamente te voy a decir, eso es todo lo que pasa en Costa Rica. En Costa Rica no hay ninguna otra cosa. O sea, si hay artistas, no sé, llegas a un cierto nivel y puedes darte el lujo como de pagar mucho por sí, un videoclip, pero son los menos, los menos. O sea, lo que sucede en Costa Rica es básicamente eso, como gente que quiere hacer videoclips y artistas que tienen alguna canción tuanis y combinación ahí de talentos, pero no hay industria de videoclips, no hay dinero para hacer videoclips. La sí, total. gente es muy mordida, ¿sabes? Es como full pellejeado y poniéndole y sacando un presupuesto donde no hay, y pidiendo prestado. Exacto, exacto. A mí me gusta mucho eso digamos, de alguien como Toledo, porque el hermano, produce muchas de las pistas musicales y el hermano se encargaba Uh -huh. de editar y dirigir los videos. Y para el último álbum del Mae, creo que fue en 3 semanas, hicieron 6 videoclips, una vara así como brutal, preproducir, armar.
editar y era como, ¿cómo? Y es como, es que si el video no sale, a veces no hay canción, ¿verdad? Es como triste pensarlo así, pero sí, en nuestro medio es como si el video no sale, a veces la gente no raidea la canción igual o la gente que es más casual, que oye música de forma más casual, no le da un chance a sentarse, ¿verdad? Como, voy a escuchar a este artista nuevo nacional. No, es como, no, veamos el video. Siento que es como... Eso que estás diciendo es algo bien loco. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo con ese statement, pero pensando más como en, no sé, ¿qué te digo? Bad Bunny, que ha sacado videoclips de todas sus canciones prácticamente, pero saca primero el disco, ¿sabes? Es como que uno escucha el disco y no necesariamente sabe si va a haber videoclip, y es como que terminan siendo sorpresas, como, Claro, hey, tengo este regalo para usted. Y también hay otros ejemplos en los que nada más son sencillos que de fijo salen con videoclip, porque sí, efectivamente, si no hay videoclip, ¿qué está pasando? Es sí, como, no hay nada. sí, yo te entiendo eso, Pero sí, sí te entiendo. pero sí, es que yo también parto de que no todo el mundo se sienta a escuchar discos, que es como una realidad, digamos, de consumo, Yo así. no creo que, sí, yo creo que los discos ya están, han perdido mucho terreno. No, o sea, yo, por ejemplo, pienso en que mi plan era salir con un EP. Ajá, Después también dije, no sé si tiene tanto sentido. Y no por un tema de, o sea, en primer lugar porque no tenía listas las canciones, entonces significaba esperar mucho más y, ¿sabes? Como que es claro. postergar y postergar y postergar. Por otro lado, también es eso, como que siento que terminan habiendo muchas canciones de relleno que no necesariamente están diseñadas para eso, ¿sabes? Como que a todas les pones mucho corazón y a mí no me gustaría pensar que no le doy la atención que merece a cada cosa que saco, Mm. pero sin pensar tampoco en que todas van a ser un éxito de taquilla, ¿sabes? Sino como darles ahí un cuidadito, que por allá viendo artistas muy posicionados se pueden dar el taco de sacar un video, digo, un álbum completo y la gente va a escuchar cada una de sus Ujú. canciones. Sí, sí. No sé si pasa tanto en, sí, en artistas que no, ¿verdad? Como que no tienen mucha audiencia ¿Cuál todavía. es esa relación tuya como con eso, con el reggaetón y tal? Porque ahora lo mencionaste por segunda vez ya y siento como que es como, ¿va a haber una canción de reggaetón de Canina alguna vez? O sea, para ser honesta, todos mis amigos me la piden. Pero yo, o sea, no sé, a Felipe y a mí nos cuesta mucho hacer reggaetón, no por un tema de que musicalmente sea complicado, sino que, o sea, como yo siento a ver, como que yo siempre digo que mi música es como pop introspectivo, pop, ¿sabes? Es como muy existencial el asunto, entonces, y Feli también siempre anda como en una onda muchísimo más low-fi ahí, como muy, ¿sabes? Como que siempre estamos muy down, supongo. Entonces, pero, o sea, me encantaría en el sentido de que bailar es tuani, ¿sabes? Como a mí me encantaría bailar con mi propia música, todo Claro. súper bien. Nada más no sé si vamos a lograrlo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver todo el primer episodio. Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí y vieron todo el primer episodio del podcast de la necedad. Si quieren más contenido, por favor suscríbanse y compártanselo a sus amigos. También tengo un newsletter, se pueden meter en lanecedad.com y una vez por semana pueden recibir en su correo información de nueva música, nuevos artistas, nuevas canciones que seguro les podrían gustar. Entonces, muchas gracias, hagan eso y lávense las manos.